Y aquí estoy yo de nuevo haciendo una lista de todos los pendientes que tengo que hacer mientras estoy editando ahora y miro hacia la cámara y suspiro preguntándome cómo voy a hacer para terminar la edición de este video, pero recuerdo los consejos que yo misma diré a continuación en este video. Damn girl. Acción. ¿Saben? Hasta ahorita que tengo 20 años me he dado cuenta de varias cosas. Creo que todos, ¿no? Estamos pasando por esta crisis. Aquellos que estamos pasando por esta crisis de los 20. Y pues hoy voy a hablar de un problema que siempre he tenido y apenas me di cuenta. Y podría apostar que no soy la única. Y de eso vamos a hablar. Si bien existe este conflicto en algunos jóvenes que están en esa etapa o momento de su vida que tienen que tomar una decisión importante o decisiones importantes que van a marcar el resto de su futuro, el ejemplo más común, la carrera, y entran en este conflicto de no saber qué elegir porque sienten que nunca han tenido algún interés genuino por alguna cosa o tema y terminan siendo forzados a elegir algo. Por otro lado, existimos también nosotros, aquellos que entramos en conflicto de que realmente tenemos múltiples intereses y de esos múltiples intereses al final no sabemos qué elegir porque son varias cosas que nos gustan y es como que, rayos, ¿por qué tengo que elegir algo, no? Y al final terminamos igual que los otros eligiendo algo que a lo mejor no queríamos al final o nos sentimos limitados al tener que tomar solamente una decisión. Si bien creo que para nosotros, como este tipo de jóvenes que sí tienen como un catálogo de intereses y sí tenemos de dónde elegir, que se podría decir que tenemos esa ventaja entre comillas, siempre se nos ha dicho, o al menos en mi caso, que la solución más fácil sería, no, pues de todos esos intereses, agarra el que mejor te convenga o agarra el que mejor tú creas que va contigo. Y podría apostar que a algunos sí les ha de funcionar y por otro lado a otros no. O al menos a mí no me funcionó. Ya lo comprobé. Y ya que experimenté eso y que en su momento dije, sí, pues ya nada más me voy a enfocar a esta una cosa porque como siempre dicen, es mejor ser bueno en una sola cosa porque así lo demanda la sociedad, por así decirlo. Vivimos en una sociedad. Cabe aclarar, disclaimer, esto lo estoy diciendo desde una posición de privilegio. Yo sé que no todos tienen la oportunidad de estudiar algo o de estudiar lo que les guste o de tan siquiera tener una decisión. Realmente estos son conflictos de una chica blanca privilegiada como yo, de clase media. Pero sé que no soy la única, así que voy a proseguir. Y justamente fue este año nuevo que dije, bueno, este año quiero volver a retomar lo que siempre me he acostumbrado gran parte de mi vida. Conforme he crecido, he adquirido múltiples intereses, obviamente unos más fuertes que otros. Entre los más fuertes se encuentran danza, dibujo, creación de contenido. Y por otro lado, como otros intereses son ciencias políticas, filosofía y actuación. Incluso canto también. Y no sé, es como que me encanta todo esto. ¿Por qué tengo que elegir una cosa? Para adelantarme, diré esto que llegué a encontrar en un video. La solución a este gran dilema podría ser encontrar la forma de unir todos esos intereses y ver qué sale de ahí, ¿no? Siento que podría expresar de una mejor forma nuestra parte más auténtica. Pero creo que para llegar a eso primero hay que tratar de llevar a cabo cada uno de esos intereses de forma balanceada, ya sea a menor o mayor medida, dependiendo de nuestras prioridades. Y es aquí donde entra ese problema, o reto, diría yo. La solución está en dejar la universidad. No es cierto, no se crean. Algunas personas sí lo hacen, pero yo no quiero, qué miedo. La cuestión de este debate de si ir o no a la universidad, verdaderamente creo que es un tema que me gustaría tomar en un video aparte, pero al menos no es mi caso o una idea muy fuerte que tenga aquí, no. Si eres una persona que está resonando con este tipo de conflictos personales en su interior, pues lo que voy a hablar son como métodos que yo he intentado tomar y me han funcionado. Que curiosamente eran métodos que yo llegaba a hacer mucho antes de haber estado en esta lúgubre etapa. Lo perdí porque yo me confié, porque dije, no, pues a lo mejor no necesito todo esto para llevar múltiples intereses, pero vamos a hablar de ello. Primero, la organización.
Si eres una persona que ya ha visto varios videos de este tema, al igual que yo, vas a decir, no mames, otra vez eso. Sí, yo sé, otra vez, a mí también me caga. Sin embargo, puedo comprobar por experiencia tanto buenas y como malas que la organización es algo muy vital a la hora de ser una persona que quiere llevar a cabo múltiples intereses. Sí lo admito, es tedioso porque hay que invertir tiempo en esa organización. Desde lista de tareas, que es como lo más sencillo, que es lo que yo recomiendo si es que quieres empezar a ser una persona organizada. Realmente empieza con algo simple, que de hecho empezando haciendo las cosas simples es un tema que voy a tocar más adelante, así que no te compliques. Lista de tareas, agendas, recordatorios, tablas de Excel, Google Calendar y por último Notion. Joder, como amo Notion. Si pudiera me casaría con Notion. Notion es mi tratamiento contra la ansiedad, la verdad. Eso junto con Google Calendar, yo utilizo los dos. Pero sí, ese tipo de métodos, plataformas de organización son cosas que me han ayudado. Y he de admitir que a veces sí he excedido un poco ante estos métodos. La clave realmente está en tener un balance. Creo que aquí lo importante es, sí, utilizar la organización como una herramienta de ayuda, pero no por eso quiere decir que nos vaya a salir al pie de la letra o como idealmente quisiéramos. Y aceptar eso, y no porque no salga como nosotros quisiéramos ya autosabotearnos, simplemente continuar y lo que no pudimos hacer hoy por X o por Y, hacerlo al siguiente día o reprogramarlo. Y generalmente suele ser así. No conozco a ninguna persona en este mundo que le salga las cosas al pie de la letra a la hora de organizar su día. Así que creo que es algo normal, pero por experiencia sí puedo decir que es mejor intentar organizarse e intentar que las cosas salgan a flote en el día de la forma en la que tú la agendaste. No, porque si no es así y eres una persona con muchos quehaceres, sí es muy fácil llegarse a perder. Así que eso. ¿Por qué? ¿Por qué dirás? Al menos no sé si esto vaya a resonar contigo, pero al menos lo que a mí me pasó era que yo dejé de ser una persona organizada. O sea, yo dejé de organizar mis actividades, mis listas de tarea, etcétera, porque de por sí siendo organizada, intentando ser organizada, me costaba trabajo como ejecutar esas actividades. Yo decía, no, pues, ¿para qué organizo si al final no lo voy a hacer perfecto? No lo voy a hacer al 100%. Ya mejor voy a ser improvisada al 100%. Y lo que terminó causando eso fue que eventualmente de tantas cosas que tenía que hacer o de intereses que yo quería hacer, no sabía por cuál decidirme y era esa indecisión de las cosas lo que al final causaba que terminara haciendo nada. Y eso lleva a la procrastinación. La procrastinación. Supongo que probablemente también ya has visto varios videos sobre esto, pero voy a ser como bastante resumida. Causas de la procrastinación. ¿Y por qué esto tiene que ver con la organización? Son como varias causas que en sí tienen mucho que ver. Entre esas, una común, que es porque algo no nos interesa realmente y por eso lo estamos postergando. La siguiente es la falta de claridad. Sabes que tienes tantas cosas que hacer en tu cabeza que no sabes por cuál empezar. Y estás así, pensando todo el día en cuál voy a hacer, no sé cuál. Y pues habrá gente que a lo mejor tenga esta facilidad para tomar una decisión y decir, pues yo hago esta, y lo que alcance. Y luego estamos las personas como yo, que no es así, que sí necesitamos como tenerlo visualizado, porque si no, no empezamos ni por nada. De que tenemos 100 cosas que hacer y mínimo si lo ponemos en una lista podemos llegar a conseguir una, pero si no lo ponemos en una lista o visualmente de una forma organizada, no hacemos ninguna. Y otra razón que suele ser común es por querer hacerlo perfecto. Y por eso es que estoy improvisando todo este video que están viendo ahora, lo estoy improvisando, porque no tengo tiempo. Creo que esto es un problema que tenemos todas las personas que somos perfeccionistas. O al menos yo lo empecé a llegar a hacer y ahorita es algo que quiero dejar, que me cuesta trabajo dejarlo.
pero es importante si al menos uno quiere poner las cosas en acción. A pesar de que sí sepamos bien lo que tenemos que hacer, sentimos esta necesidad por querer hacerlo perfecto. Y al menos a mí lo que pasaba era que a veces sí hacía las cosas perfectas, entre comillas. Le dedicaba mucho tiempo, que sí leía mucho, que cómo citar el APA a la perfección, eso en cada actividad, ¿no? Porque repito, siempre, al menos en mi caso, y sé perfectamente que algunas personas pueden resonar conmigo también, es que siempre nos meten esta mentalidad de que cualquier cosa que hagas, tienes que hacerlo lo mejor posible. Y entonces eso automáticamente, creo yo, al menos en mi caso, generaba este pensamiento de, ok, si esto que quiero hacer no tengo tiempo de hacerlo perfecto, mejor no hago nada, mejor no lo intento. Que a la larga pues termina pasando que no terminemos haciendo ciertas cosas que queríamos hacer o incluso hasta cosas que sabíamos que debíamos hacer por esta mentalidad que tenemos o todo o nada y terminamos haciendo nada. Es que al final nos terminamos limitando en hacer cosas que a lo mejor aunque no salgan perfectas, es importante que nos demos la oportunidad, el chance de hacerlas, aunque termine siendo feo, porque al final la práctica hace la experiencia. Es mejor hacer algo, aunque sea poco, aunque sea mediocre, a nada. Impopular opinion, normalicemos ser mediocres, en serio. Sabemos que no podemos ser los mejores en todo. Eso es algo de lo que yo me di cuenta. Y era un error que yo tenía antes, de que no, pues, si no voy a ser mejor en todos estos intereses, pues mejor elijo una y soy mejor en esa. Y luego me di cuenta que no era feliz siendo la mejor en esa sola cosa. Digo mejor entre comillas. Siento que ese tema de ser el mejor o no va a ser un tema para otro video. Creo que para gestionar estos intereses, pues hay que tener en consideración nuestras prioridades. Y tiene que ver con los hábitos. Primero, las prioridades. Si bien cada quien tiene sus múltiples intereses, pues sí hay que tener ya sea un sistema de prioridades. Ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos. Por un lado tenemos este tipo de tablas, no me acuerdo cómo se llama, pero de un lado tenemos, es que tiene un nombre en específico, pero de un lado tenemos de la parte de arriba urgente, no urgente, y de la parte vertical del lado izquierdo tenemos importante y no importante. Entonces es un método que puede funcionar como a tener estas prioridades. A mí me ha llegado a funcionar, no siempre, porque luego al final ponía de que la universidad como urgente e importante siempre, y a ver, no es que diga que esté mal, pero eventualmente empezaba a perder como estos otros hobbies o intereses que tenía, empezaba a perder práctica y pues no le estaba dando prioridad a esas otras cosas que me gustaban. Tampoco digo que le tenga que dar prioridad a todo, pero creo que para llegar a tener una estabilidad mental sin perder uno su propia esencia, es importante también dar prioridad a ese otro tipo de cosas que también nos gustan, no solamente como a las obligaciones, por así decirlo. También otro que yo me inventé en su momento fue como básicamente una pirámide de prioridades, que es algo similar como a la tabla esta, pero realmente es de que la base tenemos como lo que es más importante para mí o lo que siempre sí o sí tengo que tener como en responsabilidad. En segundo piso como lo que es importante, pero se puede gestionar, va a depender. Y por último, lo demás, el tope es como lo que me gusta, pero a lo mejor no es tan importante ahorita, ¿saben? Pero creo que la clave está en poder llevar cada una de esas. La clave de alguna forma. Y la pregunta es, ¿de qué forma? Uno se acostumbra a sacrificar todo por una obligación, una actividad, etcétera, que tengamos. También depende mucho del estilo de vida que tengas o con el privilegio que hayas nacido. Pero en términos generales, es probable que a lo mejor sí tengas que sacrificar una o dos. También depende de cuántos intereses tengas. Yo que tengo varios intereses, sí he sacrificado, pero no por eso quiere decir que tenga que dejarlo por completo. A lo que voy con el siguiente punto, que tiene que ver con este libro de Hábitos Atómicos. Pero voy a tomar un punto importante que al menos es algo que yo estoy intentando aplicar ahorita y me ha hecho feliz, que es el hecho de cuando vas a hacer algo de interés o lo que sea, ocupación, no necesariamente lo tienes que hacer perfecto, como ya mencioné anteriormente.
Hazlo, aunque sea 2 minutos, aunque sea Al 2 día. minutos, no sé. ¿Quieres crear este hábito de la lectura o ser una persona que en general lea más? Solo léete 2 minutos de un libro. Al Y día. ya. Porque pues por X o por Y, porque no tienes tiempo, porque tienes otras obligaciones, no puedes. Y a lo mejor tú vas a decir, no mames, ¿para qué voy a leer 2 minutos, güey? Eso no me va a hacer un lector. No, güey, no te va a hacer un lector. Pero es mejor hacer algo a nada. E inconscientemente, mientras más repetitivo sea esto, aunque solamente sean 2 minutos al día de lectura, quieras o no inconscientemente, al menos esto mencionado por el libro, y es algo que a mí me ha funcionado, inconscientemente te vas creando poco a poco, aunque sea poco a poco, este mindset de que al menos estás practicando este interés que siempre has querido practicar. Sí, no te va a ser el mejor practicar 2 minutos de lectura al día, pero si genuinamente es algo que tú quieres hacer, que tú quieres incluir en tu vida, a pesar de que no seas el mejor, creo que es algo que vale la pena. Y no dejar a un lado solamente porque no lo vas a hacer perfectamente o solamente porque no vas a ser el mejor. A lo que voy con esto es que inconscientemente estás incluyendo este hábito de que eres una persona que lee a tu identidad. Y poco a poco, si sigues siendo constante, de 2 minutos puedes pasar a 10. Y luego de 10 minutos a diario, puedes pasar de eso a 20 minutos y así sucesivamente. Por ejemplo, si combino esto último con nuestro sistema de prioridades, como lo que es la pirámide, en mi caso yo podría tener como base a diario mi hábito de responsabilidades como proyectos o trabajos escolares, junto con mi salud física y mental para no sobrecargar. En el segundo piso tengo mi interés de la danza, que este año le quise dar más prioridad, y en el último piso tengo proyectos personales míos en mis ratos libres, entre semana o en fines de semana, como ahorita. Y sí, lo voy a admitir, a lo mejor no es lo ideal para mí, me encantaría poner eso último como prioridad principal, pero ahora no puedo. Tengo una gran responsabilidad universitaria que terminar al menos en esta etapa, pero sin embargo no significa que no pueda encontrar un mínimo espacio en mi agenda para hacerlo, aunque sepa que no vaya a salir perfecto. El punto está en avanzar aunque sea poco, pero es mejor que nada, como ya he mencionado varias veces a lo largo de este video. Obviamente todo esto lo ideal es ver la forma de incluir esto ya en nuestra agenda, porque a veces se nos olvida de que solamente hacemos toda una lista de actividades que tenemos que hacer o que quisiéramos hacer, pero se nos olvidan estas otras necesidades fisiológicas. Si quieres ser una persona más eficiente, podría ser combinar algunas de estas actividades con algunos de tus intereses. El ejemplo más común suele ser con el ejercicio, que lo puedes combinar con algún deporte de tu interés. En mi caso es el baile, ¿no? Y así lo puedes hacer con otras cosas. Me da risa que mi roomie está allá en su otro cuarto y es probable que me escuche, pero espero que le sirva la charla motivacional. Último punto que me gustaría tocar, y creo que es algo de lo que no se habla mucho: el descanso. El descanso es una prioridad que hay que tomarnos en serio. No por querer llevar una vida de universidad, de que sí, tengo esta carrera y tengo que esforzarme y también tengo estas otras actividades extracurriculares que me gustaría seguir invirtiendo para seguir practicando, con todo lo que ya les mencioné anteriormente, con algunas que les inviertas más tiempo, en otras menos. También uno tiene sus obligaciones y sus prioridades. Con todo esto, es que aquí es donde se vuelve difícil. Lo que es dormir, comer bien, tomar agua, hacer ejercicio, son cosas que no hay que olvidarnos. Yo sé que suena súper cliché, pero lo digo por experiencia. Obviamente, también entre esos descansos es importante tomarse, aunque sea solamente un día, de salir con tus amigos, de ir al cine, de estar todo el día viendo la tele, ¿saben? Aunque sea solamente un día, ya con eso es suficiente, porque también sí se puede llegar a volver tedioso estar constantemente súper activo todo el tiempo. No somos máquinas. Les juro que yo intenté ser una y no pude. Y si lo hubiera sido, me hubiera desconchinflado. Que al final, siendo humana, eso fue lo que pasó. Y bueno, hasta aquí llegó el video. Se me descompuso la cámara de mi celular. Por suerte tengo esta cámara que evidentemente es más profesional, pero no la usaba porque me daba hueva por el hecho de tener que sincronizar el video con el audio, pero no importa.
Para concluir, creo que me gustaría decir algo. Si bien creo que muchos ya sabemos que la clave está en la constancia, está en la disciplina, está en la organización, pero yo voy a agregar una aquí que para mí, desde mi experiencia, siento que también es esencial, que es el balance, de que incluso en aquellas cosas que sabemos que está bien hacer para sobresalir en nuestro día a día, también consta de un balance que debemos de tener, porque voy a citar aquí una frase de esta película de Karate Kid, espero no pronunciarlo mal, Gu Yi Bi Fan, que significa mucho de algo no es bueno. No entrenaremos mañana. ¿Por qué no? UGB fan. UGB fan. Significa mucho de algo no es bueno. Entrenas duro. Debes descansar. Y bueno, antes de que se me olvide, me gustaría mandar saludos a un fan que tengo, porque ya soy famosa. ¿No es cierto? Es un amigo lejano que tengo. Me dio gusto ver tu comentario, así que te mando saludos. El Jules RSD 22. Espero no haberlo dicho mal, igual lo pongo aquí abajito. Y pues bueno, fue todo por hoy. Ya me retiro. Espero les haya gustado el video, que hayas llegado hasta aquí, hasta el final. Y no olvides darle like y suscribirte. Bye bye.